Lo que aprendemos hoy defiende el mañana. Tema Estados Unidos. Ha vuelto los Panteras Negras. En medio de represión por las detenciones del ICE y manifestaciones masivas, se han empezado a organizar grupos autogestionados militares saliendo a la calle para defenderse, cumpliendo la segunda enmienda, contra la represión del ICE, que legalmente no puede ni dispararte, ni puede hacer nada porque no son ni policías, ni son agentes federales. De hecho, aquí hay un ejemplo. O sea, los barrios se están empezando a organizar para pegarse de hostias con los del ICE. Me he perdido. ¿Por qué está ocurriendo esto? La nueva política de inmigración de Trump ha llevado a... Le ha dado más permisos al ICE, que es básicamente lo que entre comillas podríamos llamar la policía de la inmigración, que se dedica a ir puerta por puerta buscando a inmigrantes, rompiendo un montón de leyes porque no pueden. De hecho, están en varios procesos judiciales federales por un montón de actuaciones que son completamente ilegales. Y de hecho, en datos, Trump ha deportado menos inmigrantes que Biden. Eso es una locura, porque me lleva a pensar, como a otra mucha gente y analistas que he leído, que realmente el objetivo de Trump con el ICE no es deportar tanto inmigrantes. Biden en su primer año deportó más inmigrantes que Trump durante este año, durante su primer año. Entonces, literalmente, se está empezando a ver que esto es una política del miedo donde permite que el ICE actúe de forma completamente violenta contra la gente, porque la mayoría de intentos de deportación son ilegales y no consiguen deportarlos. Este es el tema, que el ICE detiene a estos inmigrantes, pero la mayoría son nacionales, entonces una vez capturados los tienen que soltar porque no pueden echarlos. O sea, una vez llegan a fronteras no les permiten salir. O muchas veces los echan y vuelvan a entrar porque tienen permiso para estar en el país legalmente. Y aquí se ve como estos entran a capturar a un menor para deportarlo y la gente del barrio empieza a pegarse con los delitos. Si no es una autoridad te puedes resistir legalmente. Sí, o sea, el ICE no tiene derecho a interrumpir en tu casa, el ICE no puede sacar la pistola, no puede intentar pararte, o sea, no son ese tipo de autoridad. De hecho, Fox News está informando a la gente de sus derechos y el ICE no puede entrar en tu casa sin un permiso, no puede detenerte legalmente, no te puede requerir un montón de cosas que están haciendo. Simplemente es que están actuando de forma ilegal, literalmente. Y si te resistes, pues te hacen lo típico que te hace la poli, que es literalmente detenerte. Entonces están secuestrando, ¿sí? O sea, ya han salido fiscales de Estado a decir que lo que está haciendo el ICE no es legal, no pueden hacerlo. Y en este contexto ha vuelto a surgir los grupos armados populares, viendo el abuso por parte del sistema de control y de represión estadounidense, pues se han empezado a organizar, que es un poco lo que yo creo que quería Trump. Es que es un poco teoría conspiranoica, pero no sé por qué, habiendo escuchado tanto a Trump y sabiendo por dónde va, y habiendo leído el Plan 2025, me da la sensación de que Trump utiliza al ICE para caldear el ambiente en Estados Unidos, llevando a que grupos armados de izquierdas salgan a la calle para cumplir la segunda enmienda y que en ese sentido aplique la Insurrection Act, que el Insurrection Act permite sacar al ejército para controlar a la población y evitar de esa forma elecciones. Es que me lo puedo creer, o sea, me lo puedo creer, me puedo perfectamente creer que eso sea lo que realmente quiere. Que no es una cuestión de inmigración, es una cuestión de opresión para poder utilizar la ley a nivel de control y poder evitar celebrar las midterms y hacer otras cosas. Y ahora vamos a ver por qué creo eso. El Posse Comitatus Act prohíbe terminantemente el que las Fuerzas Armadas americanas intervengan para mantener el orden público dentro de lo que es el territorio de la Unión, pero que hay una excepción, que es la ley de insurrección. Y la ley de insurrección, el acta de insurrección de 1807, es algo que Trump quiere aplicar en la ciudad de Minneapolis y en el estado de Minnesota. Y luego, ahora vamos a explicar por qué sucede eso. Y entonces la idea central es que el constitucionalismo anglosajón se construye sobre la desmilitarización del orden interno. Y entonces ahora vamos a ver qué sucede en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues en Estados Unidos el presidente Trump ha lanzado por ahí sus fuerzas, que son las fuerzas de control de inmigración, el ICE. Y claro, esto ha despertado en algunos lugares amplia resistencia, pero sobre todo en el caso de Minneapolis,
porque el ICE ha matado a una pobre mujer de 30 años, poeta, con 3 niños pequeños, a la que acusan de ser terrorista. Es decir, querer practicar el terrorismo vehicular, tratar de utilizar su coche para matar a gente, es lo que evidentemente es una falsedad. Y entonces, pues están todos realmente, el país, o sea, perdón, el estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis está en armas. Ha habido enfrentamientos serios con el ICE, pero también es que ha habido enfrentamientos entre los propios conservadores y liberales, ¿no? Entonces, Trump, decidido a mantener su voluntad como sea y de seguir adelante con su política de violencia, pues entonces ha recordado el acta de insurrección de 1807 y esa le permite desplegar fuerzas federales que no son la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional en Estados Unidos no depende del presidente, depende de los gobernadores y no son militares. Entonces, Trump lo que puede hacer, invocando el acta de insurrección, es federalizar a la Guardia Nacional. Y en ese momento se convierten en fuerzas federales, claro. Y no necesita el consentimiento del Estado. Y esto, claro, es una excepción muy fuerte y muy importante a la Posse Comitatus Act, porque la Posse Comitatus prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas, pero esta ley lo consiente. Es verdad que se ha utilizado muy pocas veces. Yo la última vez que lo recuerdo fue en el 92, yo estaba en aquel momento en Toronto, y hubo unos en Los Ángeles, con motivo naturalmente, de que la policía mató, como de costumbre, a un pobre señor que no había hecho nada y se vio en el vídeo cómo le apaleaban hasta la muerte, ¿no? Entonces se organizó un verdadero motín serio y entonces se mandó allí a fuerzas federales. Se puede impugnar, lo que pide el presidente de los Estados Unidos, se puede impugnar ante los tribunales, pero en principio la declaración y el mandar las tropas se hace y luego ya veremos cómo se responde. Y entonces, esta es ahora mismo la situación. Por el momento, Trump lo que hace es, ha contratado a 43.000 agentes más del ICE y tiene 115.000 soldados en reserva por si los quiere mandar allí y hacerlo. Es decir, puede intentar aplicar la ley de insurrección, el acta de insurrección, para eliminar las prohibiciones del Posse Comitatus. Pero claro, esto, la verdad, en el Estado se han producido ya choques entre ese Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, por su nombre oficial, Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, ICE. Pero es que ha sucedido algo más, y es que se han producido choques entre ciudadanos que están a favor de Trump y ciudadanos en contra. Esto es de una excepcional gravedad, yo no lo he visto nunca. Y yo recuerdo que el acta de insurrección para lo que se ha utilizado es para buenas causas. Es decir, cuando en Mississippi, en Alabama, en los años 60, no se quería dejar entrar a un estudiante, no se le aprobaba no se le dejaba matricularse porque era negro, pues a lo mejor entraban allí. Pero ahora es distinto. Ahora se trata de intentar demostrar como se pueda que esta pobre señora Renee Wood, que la han matado, vamos, de 3 tiros, era una terrorista. Esto es bastante difícil. Hay 6 personas de la Fiscalía de Minneapolis que se han ido para no hacer frente a eso porque no están convencidos de que es falso, ¿no? Entonces, la respuesta de Trump son los modos duros. No solamente tiene a 115.000 soldados en la frontera esperando, sino que hay algo más. Ha iniciado procedimiento criminal. Es preliminar, no sabemos si los va a procesar o no, pero ha iniciado procedimiento contra Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, y contra el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. Aparte, como ya he dicho, de contratar otros 43.000 agentes de ICE. Esto no tiene buen aspecto, teniendo en cuenta los precedentes que prácticamente nunca se ha hecho contra la voluntad del Estado. Pues esto yo aconsejo a todo el mundo que esté interesado en relaciones internacionales, aunque parezca contradictorio, que sigan con interés y atención lo que está sucediendo en los Estados Unidos de América, porque la situación puesta así puede salirse de control. No digo que vaya a salirse de control, pero es un tema grave que hay que seguir de cerca. Es algo que yo creo que carece de precedentes en la vida política norteamericana e incluso, diría yo, de las grandes potencias, porque la primera condición de una gran potencia es que para proyectar su fuerza exterior tiene que tener dentro fuerza interior. Y parece bastante claro que en Estados Unidos no lo hay. Dice, ningún agente del ICE va a arrollarme nunca.
os lo garantizo, le haría un agujero en su pecho del tamaño de, de un agujero en una ventana. Si crees que puedes venir y oprimir y brutalizar a la población mientras estamos aquí, venid y descubridlo. Jodednos y descubridlo. Fuck around and find out. Our interactions with the police and ICE, and we hold them accountable. We hold them accountable. We patrol the community and we hold them accountable. Entonces lo que están haciendo es patrullar las comunidades y evitar que actúen de forma ilegal. Es literalmente lo que hacían. O sea, estos son los Panteras Negras, ¿vale? Lo que he estado leyendo este nuevo grupo Panteras Negras es que supuestamente son un grupo que se ha estado organizando de forma secreta, clandestina, durante varios años. A raíz de esta nueva línea tan radical del gobierno, han empezado a actuar de forma pública y armada y organizada con entrenamiento militar. Ahora hablaremos del anterior, del original, que fue reprimido y destruido por el Estado estadounidense. Dice, somos el mismo partido de los Panteras Negras que antes, pero ahora somos un poco más agresivos. Y algunos preguntáis, ¿por qué los afroamericanos están haciendo esto? Porque, importante, el ICE también está aprovechando esta campaña de impunidad para actuar de forma ilegal en muchos barrios afroamericanos, haciendo redadas en sitios donde hay principalmente negros. Entonces, eso está también llevando a tensiones raciales en muchos barrios, donde se está deteniendo a peña de forma aleatoria y sin justificación, simplemente por ser negros. ¿No eran racistas antiblancos los Panteras Negras? No. Eran antisupremacistas blancos. Dentro de los Panteras Negras había un grupo... Bueno, no era dentro de los Panteras Negras, pero lo que se llamaba la Nación del Islam, que sí que era un grupo supremacista negro antiblanco. Los Panteras Negras de la época era un grupo de negros, pero los blancos se podían considerar aliados del movimiento. No eran antiblancos. Lo que eran es en contra del institucionalismo blanco estadounidense, que es la base del sistema estadounidense. Dice, aquellos que trabajan para el público deben tener miedo del público y sentirse insatisfechos con el trabajo que están haciendo. No sintiéndose como si fueran tiranos, no sintiéndose como si fueran unos bullies. Y como tienen armas y blindaje y walkie-talkies, se creen que les hace inmunes. Si quieres hacer una corrección de la ideología de los cerdos y la mentalidad de los propietarios de esclavos, tienes que enfrentarlos con misma fuerza. Y de toda la fuerza a la puta gente. Esclavos. Yo, la verdad, que desde la perspectiva analítica es lo que estoy viendo. Literalmente, Estados Unidos, 1975. O sea, estamos en proceso en 1968, que se carga Martin Luther King desde el 68 al 75, literal. Estamos en el proceso, crisis económica en Estados Unidos, tensiones por la represión del aparato militar y policial de Estados Unidos, población civil armada siguiendo la segunda enmienda y la defensa contra la tiranía estadounidense, y literalmente más cerca que nunca otra vez de una guerra civil en Estados Unidos. Y el tío también han respondido una serie de preguntas sobre... All power to the people. Aquí habla un poco sobre el partido de los Panteras Negras para la defensa de la gente. Number one, see a lot of people asking why the Black Panthers are... O sea, los Panteras Negras no son un partido nacionalista negro. Pero el nuevo partido de los Panteras Negras podría serlo, no lo sé. Es que no sé qué carácter político tienen, porque en su momento estaba muy dividido entre la Nación del Islam, que la Nación del Islam es un partido supremacista negro, pero tipo supremacista como el Ku Klux Klan, y después estaban los Panteras Negras, que eran un grupo comunista afroamericano. Evidentemente serán comunistas, o sea, igual que lo eran los originales, o sea, son internacionalistas, en contra de la opresión de las minorías, armados. De hecho, entiendo que habrán aprendido, ahora hablaremos de cómo una de las operaciones más terribles del FBI y de la CIA, que se lo hicieron a las Panteras Negras en su momento. Una de las cosas que tenéis que saber de la época de la Guerra Fría son los programas de infiltración en movimientos sociales, que es probablemente una de las cosas que cambió completamente la sociedad de izquierdas dentro de Estados Unidos. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, a partir del 55 y sobre todo a partir de los años 60, con el surgimiento de figuras como Martin Luther King Jr., MK, toda esta gente. Estados Unidos se da cuenta de que los grupos afroamericanos y los grupos sindicales, pero también otro tipo de grupos, tienen relaciones con los comunistas, y el FBI y la CIA empiezan a desarrollar planes
para matarlos y para infiltrarse en los grupos para destruirlos de dentro hasta que dejaran de existir. Uno de ellos es el Counterintelligence Program, llamado COINTELPRO, que fue una serie de proyectos encubiertos e ilegales llevados a cabo por el FBI de Estados Unidos entre 1956 y 1971, con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar y desbaratar las organizaciones políticas nacionales estadounidenses. Los registros del FBI muestran que los recursos de COINTELPRO estaban dirigidos a grupos e individuos que el FBI consideraba subversivos, incluyendo organizaciones feministas, el Partido Comunista de Estados Unidos, organizaciones contra la guerra de Vietnam, activistas del movimiento de derechos civiles o del movimiento del poder negro, por ejemplo Martin Luther King, la Nación del Islam y el Partido de las Panteras Negras, organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos animales, el American Indian Movement, movimientos independentistas como los grupos independentistas puertorriqueños y una serie de organizaciones que formaban parte de la nueva izquierda más amplia y grupos no relacionados con nada anterior como el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es que en esta época literalmente era una cosa. Estos sí que eran por terroristas. Porque el Ku Klux Klan, bueno, y la Nación del Islam también. O sea, de justificar que pueda entenderlo, la Nación del Islam era una puta barbaridad. O sea, la Nación del Islam era una puta movida. Y el Ku Klux Klan también. De hecho, la Nación del Islam es lo que sería el Ku Klux Klan. Y a ambos se les infiltraron, les hicieron operaciones y tal para intentar desarticularlos. Y el Ku Klux Klan de esa época salió bastante dañado de las operaciones del Estado. Pero bueno, principalmente las operaciones estaban diseñadas para destruir organizaciones de izquierdas, fueran o no comunistas, para supuestamente evitar que pasaran información a los comunistas y todo esto. En 1971 en San Diego, el FBI financió, armó y controló un grupo de extrema derecha formado por antiguos miembros de los Minutemen, una organización paramilitar o anticomunista. Con su apoyo se desarrolló la Secret Army Organization, que tenía como objetivo a grupos activistas y líderes involucrados en el movimiento antiguerra, utilizando tanto la intimidación como los actos violentos. El FBI ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde su creación. Pero las operaciones encubiertas específicas bajo la etiqueta oficial del COINTELPRO tuvieron lugar entre 1956 y el 71. Las tácticas de COINTELPRO se siguen utilizando hoy en día y se ha alegado que incluyen el descrédito de los objetivos a través de guerra psicológica, el desprestigio de individuos y grupos mediante el uso de documentos falsos y la colocación de informes falsos en los medios de comunicación, el acoso, el encarcelamiento injusto y la violencia ilegal, incluyendo el asesinato. En particular, se sospecha que estos grupos fueron los que fueron financiados para matar a Martin Luther King, y el asesinato de Fred Hampton de los Panteras Negras, que probablemente lo que hicieron los Panteras Negras fue de lo peor, porque hablamos de, por ejemplo, hay 1000 anécdotas de informes y hay un documento de la CIA enorme lleno de imágenes de propaganda de los Panteras Negras, en el que, por ejemplo, lo que hacían era cogían a un tío importante de los Panteras Negras, le mataban por la calle y le dejaban droga cerca del cuerpo. Y entonces llamaban a periodistas para que le sacaran fotos y dijeran que había sido asesinado en un ajuste de cuentas por narcotráfico, y después en el artículo decían que los Panteras Negras se financiaban del narcotráfico comunista de Centroamérica. Entonces lo que hacían era desprestigiar a los movimientos, matar a los líderes, decir que los asesinatos entre grupos eran por bandas y después hacer artículos diciendo que tenían relación con cárteles y con grandes grupos. Y no se confundan. Esto no es porque Estados Unidos sea fuerte. Esto es exactamente al contrario, porque Estados Unidos está en su momento más débil, ¿no? Recuerden esta frase de cuando el rey le tiene que decir a la gente que lo obedezca porque es el rey, es que está perdiendo su poder como rey. O sea, aquí el uso de la violencia, o sea, tú como papá, cuando tienes que nalguear a tus hijos para que te obedezcan, tu lugar como figura de autoridad ya está en duda. O sea, el apelar a la violencia ya es un acto que revela una cierta flacidez, ¿no? Una cierta impotencia de ejercer el poder de manera blanda. O sea, necesitas ser violento. Entonces, esto es Estados Unidos en su momento más débil, teniendo que apelar a la violencia. Y China, muy prudente, más fuerte, va a tratar de resolverlo por la vía legal. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Y finalmente esto queda y termina, pues, para nuestro desdén en nuestros países. O sea, Trump dijo directamente, y de hecho sale nombrado en el expediente en el cual van a tratar de llevar a tribunales al presidente Nicolás Maduro, sale nombrado México como uno de los países partners en el narcotráfico. Habrá que ver a quién le sobra esa embarrada. Dijo a Petro que se cuidara, que seguía él,
que era una muy mala persona, que era terrible y no sé qué, y dijo que después venía Cuba, que ya estaba muy débil y a punto de caer. Entonces, se ve que ahora sigue nosotros. Yo no creo que Estados Unidos vaya a parar con Venezuela. Les funcionó muy bien, fue muy fácil. Habrá que ver cómo siguen las negociaciones y qué pasa en los siguientes días, que creo que va a ser crítico. Pero todo indica que Estados Unidos con esto, más bien lo que está aprendiendo, y se los dije, que Gaza era un ensayo. Estaban ensayando en Gaza lo que iban a hacer en tu casa. Y ahora siguen nuestros países de ser colonizados por este nuevo imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, están avisados. La verdad es que aquí lo pone de manera medio poética mi amigo Pepe Escobar, camarada brasilero que vive fuera de Brasil, pero es un gran analista geopolítico. Dice, más allá de que podamos destruir la hegemonía del dólar, que sería un proyecto a largo plazo y demás, solo hay una manera de frenar este asalto del imperio. Una alianza nuclear que proteja al sur global. ¿Sucederá? No. Y como no sucederá, el siguiente camino que nos espera es el infierno mismo. Porque, y al final, lo siento mucho, pero tenía razón Corea del Norte, les presento esta hermosa foto que se llama Derecho Internacional. Aquí pueden ver el Derecho Internacional 9000, que es una bomba nuclear, que es realmente el único derecho internacional que existe. ¿Tú quieres tener derechos? Tienes que tener bombas nucleares. ¿Por qué? Porque aquellos viejos derechos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial para las Naciones Unidas y demás, queda claro que siempre fueron un mecanismo de favorecer a los fuertes en contra de los débiles y frenar a los débiles de desarrollarse lo suficiente para desafiar a los fuertes. Entonces oye, si tú llegaste a tiempo, fuiste listo y desarrollaste una bomba nuclear, bien jugado. Eres un genio, un visionario, un líder de verdad. Tú creíste en las babosadas del liberalismo, de la democracia, del respeto al derecho ajeno, a las libertades individuales, y eres de un país del sur global. Lo siento mucho. Eres un tonto. Eres un tonto, un tonturrón, y ahora estás sometido a los intereses imperiales de Estados Unidos. También, por ejemplo, uno de los casos que se mencionan es una explosión en una casa de armas químicas, de gas mostaza, que mata a 4 personas del grupo central de los Panteras Negra y que utilizan para decir que los Panteras Negra estaban planeando un atentado terrorista con armas químicas en... no me acuerdo en qué estado era. Cosas así. Entonces, esta época es bastante importante para entender sociológicamente. O sea, en esta época, y es como la lucha entre los diferentes grupos de izquierda. Contexto importante. Histórico. Guerra de Vietnam. Desde 1955 hasta 1975 ocurre la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam está enmarcada dentro de la Guerra Fría como un conflicto de intervención en Asia para evitar que los comunistas tomaran el control de Vietnam apoyados por diferentes potencias. Dentro del efecto de Estados Unidos, tenemos que a partir del año 65 hasta el año 75, más o menos, se vive lo que son los grandes procesos de movimiento estadounidense. Movimientos antiguerra de Vietnam, movimientos antimilitares, y aquí es donde se dividen los movimientos. Por un lado tenemos los movimientos militantes comunistas, los movimientos militantes liberales, los movimientos militantes socialdemócratas y los movimientos que podemos llamar New Age, que son los movimientos hippie, ¿vale? Los hippies. De todos estos, los movimientos liberales y comunistas estaban hasta cierto punto armados. Y los socialdemócratas eran más o menos pacíficos y los hippies eran completamente pacíficos, con toda la línea de pacifismo y tal y cual. ¿Qué pasa? Pues que en esta época lo que utilizan es una narrativa. Cualquier persona de izquierdas, dentro de los movimientos socialdemócratas también están los movimientos sindicales, ¿vale? Vamos a ponerlos iguales porque la mayoría eran movimientos sindicales. ¿Qué es lo que hacen? Y esto es muy importante para entender. Si vemos una gráfica de afiliación sindical, si os fijáis, hay una cosa muy curiosa de esta gráfica, que si veis después que la Segunda Guerra Mundial tenéis la mayor tasa de sindicalización de Estados Unidos, que además va de la mano con la concentración de capital. Después de los años 50 empieza a bajar. Donde realmente se empieza a ver la bajada es en lo que sería el año 75 para abajo.
Y aquí está la explicación. ¿Por qué de repente, después de una era de sindicalización tan grande en Estados Unidos, empieza a bajar misteriosamente? No es misterioso. Hay una organización, además está muy bien relatado, grupos de presión económicos convencen a Nixon y convencen después también a Reagan de que los sindicalistas son amigos de los comunistas, por lo tanto de los grupos insurrectos progresistas, y que están intentando reventar Estados Unidos internamente. Esto lleva a una serie de operaciones, como esta, como la operación COINTELPRO, que tiene el objetivo de destruir los movimientos feministas, los movimientos de igualdad racial, los movimientos sindicales, los movimientos socialdemócratas, los movimientos liberales anti-intervención, y financian un montón de operaciones durante 20 años para destruirlos. ¿Qué pasa? Consecuencia, el aparato de propaganda, tanto mediático como estatal, termina haciendo que la imagen del sindicalismo se vea como de comunismo, se vea como de ineficiencia, hacen campañas destruyendo internamente cualquier tipo de reputación sindical, y eso va un poco en línea del neoliberalismo de Reagan, neoliberalismo percibido como desregulacionismo y antisindicalismo, que lo que busca es aprovechar la guerra contra el comunismo para trasladarlo a cualquier tipo de práctica aunque no fuera comunista. ¿Es un poco esto lo que hace Trump de decir, si no me apoyas eres el enemigo? Pues lo mismo. Pero en esta época peor porque era la guerra contra la Unión Soviética y la Unión Soviética sí que financiaba grupos. Y objetivamente se sabe que muchos científicos de ciertos programas estadounidenses, mediante el Partido Comunista, mandaba información a los comunistas en la Unión Soviética. Otros no, pero igualmente eran perseguidos. De hecho, Oppenheimer, Abre y otros muchos científicos de la época, que eran abiertamente socialdemócratas, socialistas o comunistas, fueron investigados y perseguidos por tener afiliaciones con diferentes grupos de izquierda. Entonces, este contexto también es importante saber, porque tenemos Nixon, Watergate, Carter, Reagan, ¿vale? Después todo lo que termina pasando, giro, bla, 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 bla. Esta época es una época de mierda. O sea, los años, el 65 al 75 es la época que estamos viviendo ahora. Empieza la inflación, decadencia en todo el proyecto estadounidense por Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos tenía una potencia económica e industrial muy grande gracias a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial promociona que el sector industrial de todo tipo en Estados Unidos crezca, el sector manufacturero, el sector militar, el sector de suministros, todo crece en Estados Unidos. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y las potencias europeas se recuperan y empiezan a producir, Japón, Alemania, la industria estadounidense empieza a bajar, lo que empieza a causar problemas a la hora del sueño americano. ¿Qué termina llevando eso? Eso termina llevando a un problema, que es que la economía empieza a bajar, empieza a haber inflación, empieza a haber desempleo y empieza a haber una época de desesperanza. Y esa época de desesperanza se empieza a canalizar en los movimientos antisistema, los movimientos antiamericanos, los movimientos de independencia y sobre todo los movimientos de reforma, que son los movimientos que quieren hacer que cambie el modelo estadounidense. Que ahí es de donde viene toda la época de las películas estas, del antihéroe, de las... Bueno, Taxi Driver también viene de esa época. Dog Day Afternoon, que es Tarde de Perros en español, es una película que marca muy bien ese momento, que es de un hombre que atraca un banco y la gente termina poniéndose como de su parte, ¿vale? No, ese no es el plot es mucho más profundo. Entonces, todo ese tipo de películas realmente muestran cómo la sociedad estadounidense está empezando a entrar en un bucle de crisis en el que el Estado y el establishment deja de ser valorado. O sea, se pasa de la época de los westerns, donde había el héroe americano, con todo esto de los estadounidenses contra los indios y todo este tema, y terminamos viendo pues todo este giro hacia una política pues diferente. Eso promueve que el Estado estadounidense se vuelva represivo, empiece a meterse dentro de estas organizaciones y en última instancia las destruya. Lo que termina llevando a la actual época en la que el único grupo que sobrevivió fueron los hippies. ¿Por qué? Porque los hippies no tenían una organización estructural tan grande como el resto. Los hippies, al ser un grupo... De hecho, el progresismo actual proviene mucho de la tradición hippie, que es una organización poco militante, muy desorganizada, muy carpe diem, que se basa poco en una estructuralidad y se basa más en fluir. Es como el progresismo tolerable, ¿no? Todo esto del pinkwashing, de me gusta el colectivo LGTBI y me gusta el feminismo, pero no me posiciono en contra de cómo las empresas lo utilizan para blanquear sus productos o cómo se plantean en las cadenas productivas, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es el progresismo actual proviene de esa línea.
O sea, proviene de la supervivencia de Estados Unidos de los hippies. Porque el resto de grupos son aniquilados. El Partido Comunista de Estados Unidos se destruye, lo destruyen a muerte, los grupos insurrectos los destruyen, los grupos sindicales también. O sea, todos esos grupos son reventados y solo sobreviven los hippies. Entonces, esa tradición progresista sin organización real y centrada en el partidismo, que basa esa parte demócrata de la organización de sí, capitalismo, pero que no es ni socialdemócrata, porque no tiene ni tampoco como esa percepción, es un liberalismo, por eso se llama así, los liberals. O sea, es como un liberalismo social y tal. Entonces, bueno, eso es un poco la situación. Y en este tipo de operaciones, que ya no solo se hace el COINTELPRO, se hacen 1000 cosas, pues se asienta esa base de el nuevo liberalismo y tal. Esto es interesante saberlo porque la mayoría de gente no entiende de dónde proviene la tradición actual progresista y viene de esto. Porque esto no solo ocurre aquí, ocurre también en Europa, con la operación Gladio y otras operaciones de contrainteligencia europea. De hecho, hay montones de informes de España, súper curiosos, de hecho creo que tengo alguno por aquí, del Partido Comunista de España, en el que, por ejemplo, dicen que el Partido Comunista de España no es un peligro ni es subversivo porque su organización interna... Pero bueno, hay varios informes de la CIA espiando al Partido Comunista y tal. Hablan de Carrillo en el exilio, de la potencialidad al volver. Curiosamente, hay un informe de los años del 60 y pico que predice un poco la actitud de Carrillo en la transición. Que dice que el Partido Comunista actuará como una fuerza socialdemócrata que no pretenderá alterar el orden democrático español por la cuestión de los intereses de la cúpula más cercana del Partido Comunista. Eso me parece curioso, que tuvieran ya ese análisis tan cercano. Entonces dicen, nos la pela, ¿sabes? Entonces, bueno, es interesante saber que en parte la idiosincrasia actual que existe desde la perspectiva de izquierda en Europa, pues viene mucho de Estados Unidos y sobre todo de esa intervención que se ha hecho activamente. Hay varios informes, hay muchos interesantes. Hablo oficiales, no de teorías. Por ejemplo, el tema de la amenaza sobre la insurrección de Canarias no es oficial, pero sí que lo han dicho algunos de la CIA. Entonces, bueno, es fehacible. Y además Trump ha dicho esto, atención. Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores insurrectos que atacan a los agentes del ICE, voy a instruir la ley de insurrección. Esto no es una frase altisonante ni una provocación. Es el anuncio explícito de usar una herramienta excepcional pensada para situaciones extremas contra un Estado gobernado por autoridades electas que no responden en el Ejecutivo Federal. Aplicar la ley de insurrección supone algo todavía más grave, que el presidente afirma que el orden civil ordinario ya no alcanza. No es una metáfora, es la habilitación legal para desplegar fuerzas armadas dentro de un Estado sin consentimiento de sus autoridades, bajo el criterio discrecional del Ejecutivo. La lógica es clara, el presidente se arroga la facultad de definir quién es insurrecto, deslegitima gobiernos locales y militariza un conflicto político y social. El conflicto lo deja en el plano institucional y pasa al plano coercitivo. La ley de insurrección no suspende formalmente la Constitución, pero vacía su funcionamiento normal. Cuando el Ejecutivo decide que la desobediencia política equivale a una insurrección, el Estado de Derecho deja de operar como marco y pasa a ser administrado por la fuerza. No es una anomalía retórica, es una concepción del poder personalista concentrada y excepcional. No es la lógica republicana, es un sesgo del emperador. Trump sobre las elecciones intermedias, las de noviembre. Si lo piensas, ni siquiera deberíamos tener elecciones. Tío, ¿alguien me puede decir que claramente no estamos en todas las categorías de una guerra civil? O sea, 100%, ¿no? En plan, opresión del ICE, grupos armados insurrectos, tensiones en la calle, aplicar la Insurrection Act. De hecho, es esto. O sea, literalmente Elon Musk ha puesto hoy: es la hora de invocar el Insurrection Act. Algunos datos curiosos. La ley de insurrección ha sido invocada 30 veces por 17 presidentes diferentes. De hecho, el 37% de los presidentes estadounidenses han invocado la ley de insurrección. Fue invocada para hacer frente a rebeliones y levantamientos. ¿Qué son rebeliones y levantamientos? Ejemplos. Grupos armados desafiaron abiertamente la ley federal. Las autoridades estatales o locales no pudieron o no quisieron hacer cumplir la ley federal. La violencia y la resistencia organizada amenazaron la autoridad del gobierno federal. Los tribunales fueron bloqueados, no se pudieron recaudar impuestos o se atacó a funcionarios. Solo 15 presidentes han usado el acto de insurrección y Andrew Jackson, ninguna sorpresa, la usó 2 veces de forma ilegal. Es como un ambiente muy bélico pero sobre la nada, como difícil de explicar históricamente. Para nada.
O sea, si has estado siguiendo todo lo que ha estado pasando en Estados Unidos desde hace 30 años, de hecho desde los 60, ya se hablaba, en su momento. Es que Estados Unidos sí que está siendo muy cíclico. O sea, de verdad, si 100%, veros, todos los que me estáis viendo hoy, si tenéis Netflix o si no, da igual, buscad 1975, el fin de una era. Véoslo y vais a decir, somos nosotros literal. Porque hace un análisis muy bueno en base a películas, es muy accesible. O sea, lo que hace es coger películas. ¿Por qué las películas de 1975 y de los 70 son así? O sea, ¿por qué tienen como ese aspecto? Es un documental, pero de cine y de política. Es muy entretenido, está muy bien. O sea, aunque no sepáis de política, vais a verlo y vais a decir, soy yo literal, en plan. Y de verdad que es literalmente la situación actual de todo está en la mierda, la gente está súper radicalizada. Y Estados Unidos es que ha pasado eso. O sea, desde la crisis de 2008, la productividad estadounidense ha tenido muchos problemas para aumentar. O sea, Estados Unidos está ahora mismo en su mayor época de concentración de capital, pero histórica. Estados Unidos en este mismo momento vive el patrimonio estadounidense. Y el 5% posee el 85%. Something like this curve. This isn't too bad. We've got some incentive, as the wealthiest folks are now about 10 to 20 times better off than the poorest Americans. But hey, even the poor folks aren't actually poor, since the poverty line has stayed almost entirely off the chart. We have a super healthy middle class with a smooth transition into wealth. And yes, Republicans and Democrats alike chose this curve. 9 out of 10 people, 92%, said this was a nice, ideal distribution of America's wealth. But let's move on. This is what people think America's wealth distribution actually looks like. Not as equitable, clearly, but for me, even this still looks pretty great. Yes, the poorest 20 to 30% are starting to suffer quite a lot compared to the ideal, and the middle class is certainly struggling more than they were, while the rich and wealthy are making roughly 100 times that of the poorest Americans and about 10 times that of the still healthy middle class. Sadly, this isn't even close to the reality. Here is the actual distribution of wealth in America. The poorest Americans don't even register. They're down to pocket change, and the middle class is barely distinguishable from the poor. In fact, even the rich between the top 10 and 20 percentile are worse off. Only the top 10% are better off. And how much better off? So much better off that the top 2 to 5% are actually off the chart at this scale. And the top 1%, this guy, well, his stack of money stretches 10 times higher than we can show. Here's his stack of cash, restacked, all by itself. This is the top 1% we've been hearing so much about. So much green in his pockets that I have to give him a whole new column of his own because he won't fit on my chart. 1% of America has 40% of all the nation's wealth. The bottom 80%, 8 out of every 10 people, or 80 out of these 100, only has 7% between them. And this has only gotten worse in the last 20 to 30 years. While the richest 1% take home almost a quarter of the national income today, in 1976, they took home only 9%, meaning their share of income has nearly tripled in the last 30 years. The top 1% own half the country's stocks, bonds, and mutual funds. The bottom 50% of Americans own only 0.5% of these investments, which means they aren't investing. They're just scraping by. I'm sure many of these wealthy people have worked very hard for their money. But do you really believe that the CEO is working 380 times harder than his average employee? Not his lowest paid employee, not the janitor, but the average earner in his company. The average worker needs to work more than a month to earn what the CEO makes in 1 hour. We certainly don't have to go all the way to socialism to find something that is fair for hardworking Americans. We don't even have to achieve what most of us consider might be ideal. All we need to do is wake up and realize that the reality in this country is not at all what we think it is. O sea, es un número que no se había visto nunca, ni siquiera en Reino Unido. Y que es un número que aumenta cada año.
Entonces, la dispersión, la crisis interna, o sea, ha sido una cosa que se ha ido fraguando porque es un modelo decadente. O sea, el modelo estadounidense es un mal modelo económico. Solo es bueno para tener grandes corporaciones económicas a costa de todo el resto de cosas. Es como, vale, es un buen modelo para tener 1000 personas ricas y el resto de gente pobre. Es que es como que todas las características. Además, esto también. Caroline, earlier you were just defending ICE agents generally, and earlier on Secretary Noem spoke to the media, and she said, among other things, that they are doing everything correctly. 32 people died in ICE custody last year. 170 US citizens were detained by ICE, and Renee Good was shot in the head and killed by an ICE agent. Unfortunately and tragically killed. Are you asking me my Yeah. opinion? Because an ICE agent acted recklessly and killed her unjustifiably. Oh, okay. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because Es que le dice la portavoz de la Casa Blanca, ¿por qué Renee Good fue asesinada de manera desafortunada y trágica? Y le dice el reportero, porque un agente del ICE actuó imprudentemente y la mató injustificadamente. Leavitt, vale, así que eres un periodista parcial con una opinión parcial, eres un periodista de izquierdas. you're a left-wing hack, you're not a reporter, you're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. Es literalmente terrible, ¿eh? And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. But you're pretending like you're a journalist, but you're a left-wing activist. And the question that you just raised and your answer proves your bias. You should be reporting on the facts. You should be reporting on the cases. Do you have the numbers of how many American citizens were killed at the hands of illegal aliens who ICE is trying to remove from this country? I bet you don't. I bet you didn't even read up on those stories. I bet you never even read about Laken Riley or Jocelyn Nungaran. ¡Qué barbaridad, eh! Es que, qué barbaridad, eh. Todos los indicativos. En plan, polarización a un nivel que te vuelves loco. Gray are all of the innocent Americans who were killed at the hands of illegal aliens in this country. O sea, literalmente le preguntan, ¿qué justificación tiene haber matado a una mujer inocente que no estaba ni cerca? Y de hecho es una cosa o sea, han hecho ya análisis jurídico. El tío ese del ICE debería estar en la cárcel por dos cosas. Uno, ningún agente del ICE puede parar coches. O sea, dentro del reglamento de comportamiento del ICE prohíben explícitamente ponerse delante de coches o limitar el movimiento del tráfico. O sea, no tienen esa capacidad, no pueden hacer eso. O sea, ningún agente del ICE puede parar el tráfico en medio de una calle. No pueden hacerlo. No tienen ese permiso, no tienen esa capacidad, es ilegal. Tipo, no pueden estar en medio de la carretera, no pueden hacer ninguna de las cosas que estaban haciendo en el vídeo. Porque el problema ahí es que estaban parando el tráfico, estaban haciendo redadas y tal, y evidentemente tú no puedes hacer lo que estaban haciendo. Y después el tema de disparar. Es ilegal sacar el arma. Aunque te atropellen, no puedes sacar el arma. O sea, tampoco el ICE puede sacar el arma. O sea, está como prohibido dentro del reglamento de comportamiento del ICE. El ICE no tiene permiso para sacar el arma de ninguna forma. Solo si le están apuntando con otro arma porque les quieren matar. O sea, literalmente salió en Estados Unidos el especialista que estuvo ahí diciendo que no, que lo ponía ahí. O sea, literalmente saca el artículo concreto diciéndolo. ¿Bajo qué condiciones puede sacar el arma? Un tiroteo, que amenacen su vida con otro arma. Pero han dicho que el agente que disparó había sufrido una situación en el pasado de estrés traumático que le hacía ponerse nervioso en situaciones como de mucha presión. Como, ¿qué? ¿Esa es tu excusa? En plan... ¿Y por qué un tío así está en el ICE? O sea, ¿por qué tienes a alguien con PTSD en el... Es como, sí, para hacer del ICE... Perfecto, para ser poli. Si es que la cosa es como los del Metro de Madrid. O sea, la gente que está en el ICE son los que no superan las pruebas ni para policía ni para militar. O sea, los del ICE son peña que no consiguen superar el acceso para otras instituciones superiores y entonces se piran al ICE. John Kiriakou. John Kiriakou. Esto os lo recomiendo, el tío este. Está muy bien. Este tío es muy interesante. Es eso, esto está confirmado, que trabajaba para la CIA y fue el que filtró, estuvo en la cárcel por revelación de secretos nacionales, por revelar el programa de torturas de Estados Unidos. Que es el programa de torturas en el que Estados Unidos cogía a presos, se los llevaba a lugares
a cárceles secretas, los torturaba y tal, y este tío trabajaba en la CIA, se enteró y lo publicó. For these positions. Yeah, they are. These are in many cases people who were fired by police departments for not being... Y ha hablado mucho del tema este del ICE, porque le jode especialmente por cómo está actuando, porque es un tío muy patriota y tal, aunque haya pasado todo esto. Fit. It's just like the Bureau of Prisons. You get fired from the local police department or you wash out of the local police academy. You can't ever make it into the FBI or something like that. Es lo que dice, en plan, que si te despiden de la policía, si no superas las pruebas, si no tal, terminas en el ICE porque a nadie le importa, tío. O sea... The ICE officer got in his car and took off. So the propaganda lies that the Department of Homeland Security put out. ¿Para qué torturar? ¿Qué efectividad o estrategia tenía la tortura? Pues es muy interesante. También hay una película de esto que es muy interesante, que está muy bien documentada, de un artículo que se hizo 10 años después. The Report se llama. Está en Prime Video. Se llama The Report. Muy recomendada también. De 2019. Programa de torturas. Porque el tema era 11S. 2 torres caen por aviones. Estados Unidos declara la guerra al terrorismo. Y llegan unos supuestos psicólogos que dicen que si se desarrollan ciertos programas de torturas muy particulares, se puede obtener información de primer nivel que permite que se obtenga información para capturar a terroristas en Oriente Medio. Entonces, la CIA financia este programa de torturas en el que se estudian nuevas técnicas de tortura en cárceles en Irak y en otras partes de Oriente Medio, donde se llevan a convictos de grupos terroristas con la tesis psiquiátrica o psicológica de que haciendo cierto tipo de torturas terminarían diciendo la verdad. Por ejemplo, cogían a la gente y hacían que estuvieran despiertos durante 3 días seguidos, asustándolos con que los iban a ejecutar. O sea, ponían a un tío, le ponían una bolsa en la cabeza, lo sentaban dentro de una sala a oscuras y cuando estaban a punto de dormirse entraban haciendo ruido y diciendo que lo iban a matar, le ponían una pistola en la cabeza y le decían: di ahora mismo todo lo que sepas o te matamos. Si no decía nada, se piraban y cuando se fuera a volver a dormir, volvían a entrar con la pistola y le tiraban agua en la cabeza, le echaban por el suelo, le pegaban. Sí, la privación sensorial. Esa es una. La privación sensorial es otra. O sea, la privación sensorial es una. Después, todo el tema de los programas para cosas como súper raras, metafísicas, y esto hay un documento. O sea, por eso digo que la película tiene como esta base, que es el tema de que había como unos psicólogos que estaban muy idos de la puta cabeza, que hicieron como este programa pensando que las torturas tenían sentido. Y se demostró que no. De hecho, el programa fracasó. Antes de fracasar, este tío los filtró porque era una barbaridad. Y además como que gastaron miles de millones en cosas y ahí se demostró de hecho que la tortura no funciona porque la gente cuando está muy al límite se inventa cosas. O sea, la tortura no funciona por eso. En cosas, o sea, se gastaron mucho dinero en investigaciones y en programas de tortura con 1000 formatos y tal. Se explica bien en esa película, la verdad que está bien hecha. O sea, tipo, en los documentos que hablan sobre el programa de torturas de Estados Unidos, se habla de eso. También el tema es que fue un poco turbio porque intentaron hacerlo también con ciudadanos estadounidenses. Eso también es la parte tocha. Que es que se intentó extender el programa de torturas a personas conflictivas dentro de Estados Unidos, llevándolas a prisiones en terceros países y una vez en ese tercer país lo torturaban. Lista de muertes en centros de detención del ICE. Sí, bueno, esto es una barbaridad. 2025, de julio a diciembre. Sí, o sea, hay muchísimos. En los centros de detención del ICE mueren mucha gente. O sea, en parte porque a muchos inmigrantes se les aísla y no se les da suficiente comida y mueren. Tipo de inanición, de asfixia. O sea, esto es un grupo del ICE asaltando una casa, bueno, como un motel en el que se alquilan habitaciones a inmigrantes con visa. This video shows more than a dozen armed federal agents descending on a Burnsville home on Saturday. A woman who lives there tells Fox 9 multiple Latino people who rent. El tema es que no son ilegales.
O sea, en este vídeo en particular, la mayoría no son ilegales. Creo que había un ilegal. O sea, le hicieron una redada a 15 personas que estaban de forma completamente legal, buscando si eran ilegales simplemente por ser latinos. O sea, ese es el tema. El tema de la actuación del ICE es que te detienen por ser latino. Si pareces latino, te van a detener, da igual si estás ahí de forma legal o no. Primero te detienen y después te hacen las preguntas. O sea, te cogen, te arrestan y si tienes documentación te dejan ir, pero tienes que... O sea, la carga de la prueba está invertida. O sea, no es que tengan ellos que demostrar que tú eres ilegal. Es que tú tienes que mostrar que eres legal. Eso es una puta barbaridad. De hecho, por eso mucha gente española ha dejado de ir allí. O sea, a mí me han contado gente que en ciertos estados es imposible ir siendo hispano porque aunque seas español, te pueden detener. Si hablas castellano, igual te detienen. Down in the driveway, either No hay un of them- tribunal superior en Estados Unidos que puede legalizar a esta gente. El problema es que los procesos son largos y además la forma en la que funciona Trump es que se salta la ley y hasta que se lo prohíben lo hace. También lo hizo en 2016. O lo mismo que las aranceles. Primero lo hace y después, cuando se lo prohíban, pues bueno. Pero claro, igual desde que lo hace hasta que dejan de tal, un año entero. Por ejemplo, lo que pasó con Doge. A Doge obtuvo información clasificada de diferentes departamentos del Estado de forma ilegal y hasta que no llegó el Supremo a decir que no podían hacer eso, no dejaron de hacerlo. Sí, también el ICE ha detenido de todo. O sea, es que no... O sea, detienen a todo el mundo. Simplemente aprovechan la situación para aplicar... And they have there was 4 tribal members. 4 miembros de la tribu Sioux, Oglala, fueron detenidos por el ICE. No hay nadie más estadounidense que los indígenas americanos. Somos Estados Unidos. ¿Cómo es posible que ataquen a los nativos americanos? Members who were picked up by ICE in a community called Little Earth right here in Minneapolis, St. Paul. Además, o sea, la población originaria de Estados Unidos está protegida constitucionalmente. One of them has been De hecho, hubo ya en su momento bastante conflicto, porque en su momento hubieron varios conflictos de detenciones ilegales a tal y tuvieron que como compensarles con cientos de millones de dólares. Porque están particularmente protegidos y las tribus originarias y tal tienen terrenos que son solo para ellos. Curioso, es que esto es un lore de Estados Unidos que flipas. Durante las operaciones para el desarrollo de armas secretas del gobierno de Estados Unidos en los 90, algunos congresistas le pagaban a población originaria para tener acceso a las tierras reservadas solo para ellos y hacer pruebas militares dentro. Y en algunos casos, cuando decían que no, los mataban. Que esto se terminó descubriendo porque en este tipo de lugares hacían pruebas que no eran legales en Estados Unidos. Sí, casinos. O sea, es una locura. En plan, cogían las tierras de esta gente y como tienen leyes propias que no aplican a las leyes federales, porque se considera otro tipo de jurisprudencia y tal, lo que hacían los congresistas era generar zonas no-go en las que había casinos, pruebas militares, fábricas de armas, lugares secretos que la policía no podía entrar, 1000 movidas. Así entraron agentes. Literalmente lo único que saben decir es manos arriba. A una habitación en donde una familia estaba escondida. Los oficiales armados obligan a salir de ahí a 2 hombres y ahí también hay una madre que implora por su bebé. El bebé se escucha, llora asustado. Buenas tardes. Hoy comenzamos con este video. Es una escena cruda de un operativo en el estado de Oregon. Wendy Castillo preparó el reporte. Este es el momento en que presuntos oficiales fuertemente armados irrumpen en la habitación de una vivienda en Gresham, Oregon. En la grabación se escucha a los agentes gritar que todos los ocupantes salgan del lugar. ¡Sal para afuera, sigue caminando! O sea, es que es una locura, ¿eh? Tipo, se equivocaron de casa. O sea, entraron a la casa que les dio la puta gana, reventaron la puerta. ¿Veis a lo que me refiero? Es una locura, tío. Porque no pueden. Es que la cosa es que no pueden, porque necesitan permisos judiciales para hacer eso. O sea, el ICE no puede asaltar casas, es ilegal. O sea, tienen que tener un permiso y ni siquiera son ellos quienes tienen que hacerlo. O sea, ellos pueden denunciar que lo haga la policía, pero no ellos. O sea, están utilizando a los ICE como literalmente una fuerza del terror, porque todo lo que hacen es ilegal.
esperando.